Tírese para atrás, relaje los hombros y escuche con calma, porque hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero que ha llenado titulares de todo el mundo. Los plátanos verdes. Sí, esos que uno ve en el mercado y piensa todavía les falta madurar, pues resulta que ahora se han convertido en una especie de superhéroe nutricional, con gente diciendo que previenen el cáncer, bajan el azúcar, ayudan a adelgazar y hasta rejuvenecen el intestino. Pero, como dice mi abuela, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, hay que mirarlo con lupa. Soy la doctora Mei Mei y hoy vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de exagerado en todo este revuelo de los plátanos verdes. Empecemos por lo básico, ¿qué es realmente un plátano verde? Aunque suene obvio, no es una variedad distinta de plátano, sino un plátano común que todavía no ha madurado. En esa etapa, el almidón que contiene no se ha convertido completamente en azúcar, y por eso su sabor es más astringente, más seco y con menos dulzor. Es decir, el plátano verde es como ese amigo que todavía no se suelta en la fiesta, tiene potencial, pero le falta soltura. Y precisamente esa inmadurez le da una característica especial, contiene lo que los científicos llaman almidón resistente. Este tipo de almidón no se digiere fácilmente en el intestino delgado. En lugar de eso, viaja casi intacto hasta el intestino grueso, donde las bacterias beneficiosas hacen su magia. Allí lo transforman en ácidos grasos de cadena corta, y el más importante de ellos se llama butirato. El butirato es como un mecánico intestinal, repara, limpia y mantiene lubricadas las paredes del intestino. En el año 2018, la revista Nature Digestion publicó un estudio donde se descubrió que el butirato promueve la salud de las células epiteliales intestinales y ayuda a prevenir mutaciones genéticas que podrían derivar en cáncer. Es decir, no es que el plátano verde tenga un poder mágico contra el cáncer, sino que el almidón resistente que contiene favorece la producción natural de butirato, y ese compuesto ayuda a mantener el intestino en buen estado. Otro estudio de la Universidad de Londres encontró que personas con alto riesgo hereditario de cáncer colorectal que consumieron suplementos de almidón resistente durante 2 años redujeron su riesgo en más de un 50%. Pero ojo, eso no significa que un plátano verde al día sea una vacuna contra el cáncer. Significa que la dieta, cuando estimula las bacterias buenas del intestino, puede protegernos de ciertos procesos dañinos. En otras palabras, no es el plátano verde el héroe, sino lo que el cuerpo hace con él. El almidón resistente alimenta a las bacterias buenas, y ellas producen butirato, que a su vez disminuye la inflamación intestinal, fortalece la barrera intestinal y reduce la filtración de toxinas al torrente sanguíneo. Y todo esto repercute en el sistema inmunitario, que trabaja mejor cuando el intestino está sano. A veces olvidamos que el intestino no solo digiere, también decide gran parte de nuestra salud general. Un intestino inflamado o dañado afecta desde la piel hasta el ánimo. Por eso, cuando se habla del butirato y del almidón resistente, se está hablando de mantener al intestino feliz, no de milagros. Ahora bien, también hay que decirlo, los plátanos verdes no son para todos. Su textura y su contenido en almidón pueden resultar difíciles de digerir para algunas personas, sobre todo si su sistema digestivo ya es delicado. En medicina moderna, se han registrado casos de personas que al comer plátanos verdes sienten hinchazón, gases o incluso estreñimiento. ¿Por qué? Porque ese almidón resistente, si se consume en exceso, fermenta demasiado rápido y genera un exceso de gas en el intestino. En dosis adecuadas, esa fermentación es buena. En exceso, es como una fiesta con música muy alta, al principio alegra, pero luego molesta. Por eso, los estudios serios recomiendan no abusar del consumo de plátanos verdes, sino incluirlos como parte de una dieta variada. Un ejemplo práctico, un estudio clínico de 2014 observó a pacientes diabéticos que consumieron plátano verde en polvo durante 4 semanas consecutivas. Los resultados mostraron que mejoró la sensibilidad a la insulina, pero el peso corporal no disminuyó. En otras palabras, el plátano verde ayudó a controlar el azúcar, pero no hizo milagros con la balanza. 100 gramos de plátano verde aportan alrededor de 90 calorías, lo mismo que una avena madura. Así que eso de que el plátano verde no engorda es tan falso como decir que la avena no tiene carbohidratos. Todo depende de la cantidad y de cómo se combine con otros alimentos. Comerlo dentro de un plan balanceado puede ser beneficioso, pero si se come en exceso o con comidas ricas en grasa, el cuerpo lo va a almacenar igual. La clave, como siempre, está en la medida. Para que funcione como alimento funcional, los investigadores recomiendan consumirlo junto con otras fuentes de almidón resistente, como arroz integral enfriado, avena cocida o legumbres. Esa combinación potencia el efecto del butirato y mejora la diversidad de bacterias beneficiosas. En cambio, comer solo plátanos verdes todos los días, además de aburrido, puede causar desequilibrio intestinal. Y créame, nadie quiere pasar de alimento anticáncer a causa de estreñimiento. También hay casos de personas que, al intentar perder peso, se exceden.
Recuerdo una paciente de 38 años que me contó que comía 2 plátanos verdes al día porque leyó en internet que ayudaban a bajar de peso. Una semana después, vino al consultorio con el abdomen hinchado, estreñida y medio kilo más pesada. No era culpa del plátano, sino de la cantidad y de su propio tipo de cuerpo. Tenía un sistema digestivo lento y sensible, y ese exceso de almidón frío le cayó como piedra. Cuando redujo la cantidad y lo combinó con arroz integral frío y un poco de proteína, su digestión mejoró notablemente. Es decir, los plátanos verdes no son malos, pero no todos los cuerpos los procesan igual. Otro punto importante, no deben verse como sustitutos de frutas maduras o verduras frescas. Tienen una función distinta, no aportan tanta vitamina C ni antioxidantes, pero sí benefician la flora intestinal. Así que no se trata de reemplazar, sino de complementar. En personas con tendencia al estreñimiento o con inflamación intestinal leve, pueden ser una ayuda útil si se consumen en pequeñas cantidades y con suficiente agua. Pero quienes tienen el estómago débil, el vaso fatigado o digestión lenta, deben tener cuidado, el exceso puede traer más problemas que beneficios. En resumen, la ciencia moderna respalda varios beneficios del almidón resistente presente en los plátanos verdes, pero no los convierte en una panacea. El secreto está en entender su papel real, no en creer que curan todo. Es un alimento funcional, no un medicamento. Sirve para mantener el intestino fuerte, el sistema inmunitario activo y el metabolismo estable, pero solo si se usa con inteligencia. En la próxima parte, veremos cómo interpreta la medicina tradicional china este mismo alimento, qué tipo de cuerpo lo tolera mejor y en qué casos es mejor dejarlo madurar un poco antes de comerlo. Desde la mirada de la medicina tradicional china, el plátano verde no es ni héroe ni villano, es, más bien, un alimento con carácter. Y como todo alimento con carácter, hay que saber tratarlo. En medicina china, observamos los alimentos no solo por sus nutrientes, sino por su naturaleza, su sabor y cómo afectan al cuerpo. Cada comida tiene una temperatura interna, algunas se enfrían, otras calientan y otras se equilibran. En ese sentido, el plátano verde se considera frío por naturaleza y astringente en sabor. Esto significa que tiene la capacidad de refrescar, disminuir la inflamación interna y fortalecer el tránsito intestinal, pero también puede enfriar demasiado si el cuerpo ya está débil. Dicho en palabras simples, si usted es de los que siente frío fácilmente, tiene digestión lenta o el estómago se le encoge cuando come algo crudo, el plátano verde puede ser más enemigo que amigo. Pero si su cuerpo tiende al calor, tiene el vientre seco o sufre estreñimiento frecuente, un poco de plátano verde puede ayudar a que el intestino recupere su ritmo. Como todo, depende del equilibrio. En la medicina tradicional china, se dice que este tipo de alimento entra principalmente a los meridianos del vaso, el estómago y el intestino grueso. No se preocupe por las palabras raras, en términos modernos, esto quiere decir que actúa sobre la digestión y el tránsito intestinal. Sus funciones principales, según los textos clásicos, son eliminar el calor, desintoxicar, suavizar las heces y favorecer la evacuación. Pero, como suele pasar, lo que para unos es medicina, para otros puede ser carga. El plátano verde tiene una textura densa y una energía fría, lo que significa que puede enfriar el fuego del cuerpo, pero también apagar el calor digestivo necesario para digerir bien. Por eso, cuando alguien tiene un sistema digestivo débil, el resultado puede ser hinchazón, gases o estreñimiento. No porque el plátano esté malo, sino porque su cuerpo no tiene suficiente calor digestivo para procesarlo. En cambio, si usted es de los que suele tener acidez, boca seca o sensación de calor en el estómago, el plátano verde puede actuar como un calmante natural. En ese sentido, la medicina china lo considera útil para personas que sienten calor interno o exceso de sequedad intestinal. Su efecto refrescante ayuda a regular la temperatura digestiva y su textura densa humedece suavemente el intestino. Sin embargo, y esto es importante, nunca se recomienda comerlo frío del refrigerador. Los alimentos fríos de por sí ya bajan la temperatura interna y en el caso del plátano verde, ese doble enfriamiento puede generar un bloqueo digestivo. Lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente o cocinarlo ligeramente al vapor o hervido. En muchos pueblos del sur de China y del sudeste asiático, se acostumbra a hervir el plátano verde con arroz o con legumbres. Esa cocción leve transforma parte del almidón y facilita la digestión sin eliminar sus propiedades. De hecho, esa costumbre tradicional tiene fundamento científico. Cuando se deja enfriar el arroz o el plátano cocido, parte de su almidón se convierte en almidón resistente, el mismo que alimenta las bacterias buenas del intestino. Así que la tradición y la ciencia se dan la mano, solo que cada una lo explica a su manera. Ahora bien, la medicina china también clasifica los alimentos según su efecto sobre los líquidos corporales. Algunos secan, otros humedecen y otros equilibran. El plátano verde, en pequeñas cantidades, humedece. En lenguaje cotidiano, un poco ayuda al tránsito, pero mucho puede atascarlo. Por eso se recomienda moderación y combinación.
Por ejemplo, si se va a comer plátano verde. Lo ideal es acompañarlo con jengibre suave, arroz integral tibio o sopa ligera de verduras cocidas. Esas combinaciones calientan suavemente el estómago y ayudan al cuerpo a procesar el almidón sin producir gases. Si, en cambio, se come solo o se mezcla con comidas frías, puede causar sensación de llenura o digestión lenta. En personas mayores, esto se nota enseguida, el cuerpo responde con cansancio o con esa típica frase de no me cayó bien, y el cuerpo, créame, casi nunca miente. En medicina china, esa incomodidad es señal de que el vaso y el estómago están débiles y necesitan calor y descanso, no más frío. Por eso los plátanos verdes se recomiendan solo cuando hay exceso de calor o inflamación intestinal y nunca como alimento diario. Además, hay algo que se suele pasar por alto: el plátano verde seca ligeramente los líquidos corporales. Esto puede ser bueno si hay exceso de humedad o retención, pero perjudicial si hay sequedad de piel o estreñimiento severo. Así que, si usted ya sufre de resequedad o si toma medicamentos que secan el cuerpo, mejor no abusar. En cambio, un plátano maduro, con su dulzor natural y energía más neutra, puede ser mejor opción. Lo curioso es que la medicina china nunca habla de prohibir un alimento, sino de ajustarlo al momento y a la persona. Por eso, si su cuerpo es fuerte, tiene buena digestión y pasa mucho calor, un poco de plátano verde no le hará daño. Pero si es friolento, tiene las manos frías, la digestión lenta o siente el abdomen tenso después de comer, mejor espere a que el plátano madure un poco. También hay diferencias según la estación. En verano, cuando el calor agota y el cuerpo necesita refrescarse, el plátano verde puede ser un buen aliado. En invierno, en cambio, puede debilitar el fuego digestivo y causar más daño que beneficio. La sabiduría tradicional siempre recuerda: lo que en verano cura, en invierno enfría. Así que no hay reglas fijas, solo observación. Desde esta perspectiva, el plátano verde no se usa como medicamento, sino como una herramienta temporal para equilibrar el calor digestivo y nutrir suavemente el intestino. Lo ideal es integrarlo ocasionalmente, combinado con alimentos templados, y dejar que el cuerpo decida si le conviene o no. En definitiva, la medicina china lo considera un alimento útil en desequilibrios de calor, pero problemático en debilidad digestiva. Por eso, cuando un paciente me dice: doctor, empecé a comer plátano verde porque escuché que previene el cáncer, yo siempre respondo: eso puede ser cierto en el papel, pero primero hay que ver si su estómago está de acuerdo. Porque en medicina tradicional china, el protagonista no es el alimento, sino el cuerpo que lo recibe. Si el cuerpo no lo acepta, ni la mejor fruta del mundo servirá de medicina. Hasta aquí ya sabemos que el plátano verde tiene sus virtudes, pero también su genio. Es un alimento que puede hacer mucho bien, siempre y cuando se entienda cómo usarlo y cuándo dejarlo en paz. Y créame, eso aplica a casi todo en la vida. Hasta el agua, si se toma sin medida, puede enfermar. Así que vamos a ver cómo integrarlo con sentido común, sin caer en modas ni en exageraciones. Primero, si su sistema digestivo es fuerte, puede incluir medio plátano verde cocido mezclado en una preparación templada, unas 2 o 3 veces por semana. Puede hervirlo con arroz integral, dejarlo enfriar y comerlo en pequeñas porciones. De esa forma, su almidón se transforma en almidón resistente y alimenta la flora intestinal sin causar tanto gas. Si quiere preparar algo más práctico, puede hacer puré de plátano verde con una pizca de sal marina y unas gotas de aceite de oliva. Así se convierte en una guarnición suave que hidrata el intestino y apoya el tránsito. Pero si su digestión es lenta o siente que los alimentos le pesan, mejor use plátano maduro. El plátano maduro, en la visión china, es más neutro y menos denso. Calma sin enfriar y alimenta sin atascar. Además, el dulzor natural del plátano maduro estimula el vaso, que en medicina china es el órgano encargado de la digestión y la asimilación. Así que, en personas mayores, suele ser la opción más amable. En cuanto a la cantidad, recuerda esta regla sencilla: el plátano verde alimenta si se respeta. Comer 2 o 3 al día creyendo que eso limpia el intestino puede hacer todo lo contrario. De hecho, he visto casos de personas mayores que, queriendo mejorar su digestión, terminan estreñidas o con hinchazón porque el cuerpo no logra procesar tanto almidón frío. Recuerde, el cuerpo, a partir de cierta edad, prefiere lo templado, lo suave y lo constante. No necesita extremos, necesita estabilidad si su objetivo es mejorar la salud intestinal. Puede alternar fuentes de almidón resistente, arroz integral, cocido y enfriado, avena tibia, lentejas cocidas o incluso una pequeña porción de papa fría. Esa variedad ayuda a mantener la flora intestinal diversa, sin depender de un solo alimento. Además, la diversidad alimentaria evita la monotonía y comer con gusto también nutre. ¿Por qué?
Aunque no lo crean, el placer de la comida también tiene valor terapéutico. Si uno come algo solo porque es sano, pero con desgano o desconfianza, el cuerpo lo nota. La medicina china siempre ha insistido en que la actitud al comer influye en la digestión. Comer con prisa, con ansiedad o con distracción es la mejor forma de arruinar hasta el alimento más nutritivo. Así que, si decide comer plátano verde, hágalo en calma. Siéntese, respire, mastique con paciencia. No lo haga viendo el teléfono ni discutiendo con alguien. Créame, el intestino tiene oído fino, no tolera los gritos ni las preocupaciones mientras trabaja. Otra cosa que muchos no saben es que el plátano verde no es una buena idea para quienes tienen tendencia a la baja presión arterial o a la circulación lenta. Su efecto frío puede enfriar aún más los vasos sanguíneos y generar sensación de mareo o fatiga. En esos casos, es mejor optar por alimentos que fortalezcan la sangre, como caldos tibios, sopas de pollo o frutas cocidas. En la práctica, suelo decir que el plátano verde es como un aire acondicionado natural. Refresca, pero si lo usas cuando ya hace frío, te enferma. Por eso, los mejores resultados se obtienen cuando se adapta su consumo al clima, la edad y la condición física. En adultos mayores, que tienden a tener el fuego digestivo más débil, el exceso de alimentos fríos es una causa común de fatiga, hinchazón y digestión lenta. Así que, aunque el plátano verde tenga fama de milagroso, la moderación sigue siendo la clave. Si lo desea incluir, puede hacerlo en pequeñas dosis y preferiblemente cocido. Si siente el abdomen tenso, las extremidades frías o las digestiones pesadas, déjelo descansar. No hay vergüenza en admitir que algo no me cae bien, al contrario, eso es signo de sabiduría corporal. En medicina tradicional china se dice que el buen médico no cura. Enseña al paciente a no enfermarse. Y gran parte de esa enseñanza pasa por entender qué comer y cuándo. Si come de acuerdo a su cuerpo y su entorno, ya está haciendo medicina preventiva. Recuerde, la salud intestinal es la base de todo. Un intestino sano fortalece el sistema inmunitario. Mejora el estado de ánimo, la memoria y hasta la piel. Pero un intestino irritado o inflamado afecta todo lo demás. Así que, más allá del plátano verde, el verdadero mensaje es este: cuide su digestión, evite las comidas frías, los excesos de grasa y las prisas. Mastique con calma y escuche el cuerpo. Si siente hambre, coma; si no, espere. La medicina tradicional china considera que forzar la comida es tan dañino como negarla. Comer cuando el cuerpo no lo pide es como echarle gasolina al tanque lleno. No mejora el rendimiento, solo lo desborda. Lo mismo pasa con los superalimentos, ninguno es milagroso y ninguno funciona igual en todos. Los plátanos verdes son una herramienta útil, pero no la solución universal. Si quiere cuidar su intestino, enfoque su dieta en la variedad, la moderación y la observación. Observe cómo reacciona su cuerpo, cómo duerme, cómo se siente después de cada comida. Esa información vale más que cualquier artículo de moda, porque el cuerpo habla. Solo hay que aprender a escucharlo. En resumen, el plátano verde puede ser un buen aliado si se usa con sabiduría, pero un enemigo si se usa sin juicio. Y si algo nos enseña la medicina china es que la salud no se consigue con extremos, sino con equilibrio. Así que disfrute su comida, respete sus límites y no crea todo lo que promete Internet. A veces, el secreto no está en agregar cosas nuevas, sino en entender mejor las que ya tenemos. Soy la doctora Mei Mei. Consejos para el mundo, proteja su salud. Nos vemos en la próxima.